Buenas noches con todos. Estamos casi listos para iniciar, sin embargo, hay aproximadamente 1000 personas inscritas, así es que vamos a pedir un poco su paciencia para poder admitir a todas las personas que ingresarán a este webinar en esta noche. Importante poder mantenerse actualizados en esta época de COVID y vamos a revisar varios datos, varias situaciones que son muy importantes y muy relevantes con respecto a este tema. Vamos a hablar también de cómo hacer reanimación en la comunidad y reanimación básica en estas épocas de COVID y obviamente reanimación avanzada. Y vamos a empezar ya, es 8:10 de la noche. Estamos admitiendo a un poco de gente que está uniéndose, pero vamos a ya dar inicio. Gracias, Vinicio Jiménez. Vamos a dar inicio esta noche. Muchas gracias por la confianza. Soy el doctor Marco Pesante, soy el gerente director de la CERCA. El día de hoy nos va a acompañar también nuestro presidente de la CERCA, el doctor Paul Carrasco, el doctor Mauricio Cachot, que es el facultado ACLS en la CERCA. Y también nos estará acompañando el doctor John Carbo, que es del facultado de Guayaquil, quien estuvo también ha estado en primera línea en el Hospital de los Ceibos allá en Guayaquil. Vamos a hablar precisamente de las actualizaciones y hemos hecho, obviamente, una presentación súper útil, súper práctica para que ustedes puedan llevarse conceptos sencillos. Quiero confirmar que nos acompañan hoy el doctor Paul Carrasco, sí, el doctor Mauricio Cachot y el doctor John Carbo. Gracias ahora sí por este tiempo. Demos inicio directo a esto. Está muy bien, iniciemos. El día de hoy, esta noche, estamos reunidos para poder hablar de esta importante actualización que las guías AJA han realizado para poder enfrentar la reanimación cardiopulmonar en esta época de COVID. Algo que debemos comentarles es que este webinar va a tener un certificado de asistencia. Para este fin, usted ya le vamos a explicar el procedimiento al final de todo esto, va a poder escribir a través de nuestras redes y le haremos llegar en base a la lista de asistencia que tendremos aquí en este webinar. Así es que importante su participación. Y lo primero que queríamos comentarles es todo el agradecimiento que queremos expresar a todos ustedes en todo el trabajo que hacemos en las diferentes áreas, desde la comunidad hasta la atención prehospitalaria, desde la atención prehospitalaria a las áreas de emergencia y áreas críticas, y también áreas de consulta que se han involucrado en todo este tiempo en esta pandemia que realmente nos ha confrontado. El contenido de hoy van a ser 4 temas específicos. Lo primero es el contexto, que nos ayudará el doctor Paul Carrasco, presidente de la CERCA, que es del RCP en época de COVID. Lo siguiente será bioseguridad en época de COVID. El doctor John Carbo, facultado de la CERCA en Guayaquil, será quien nos hable de este tema. Y además, con toda la experiencia que ha tenido Guayaquil, el doctor John Carbo es el indicado para hablar de esto, especialmente porque después de varias semanas trabajando en primera línea, en esta semana, después de sus 14 días de aislamiento post-atención, él ha dado su examen de COVID, salió igual negativo, así es que importante ese extra. También nos va a ayudar el doctor Mauricio Cachot con respecto al tercer tema, que es intubación en época de COVID. Y el último, el doctor Cachot fue quien ha implementado muchos de los equipos de bioseguridad para el manejo de la vía aérea. Vamos a conversar de ese tema, cuándo usar, cuándo no usar el box, etcétera, etcétera. Muchos temas interesantes alrededor de esto.
Y finalmente las maniobras de RCP en época de COVID, de las cuales estaré hablando yo de manera específica, ya las guías de la AJA de manera ya mucho más. Me preguntan si les autorizamos a grabar la charla. Obviamente, de hecho hemos preferido usar Zoom para que ustedes puedan grabar la charla y puedan abrirla y compartirla con el resto de colegas, porque esta es una información importante para esto. Así es que es importante esto. Yo estaré apagando los micrófonos de todos, excepto obviamente del expositor, en caso de que esto sea necesario. Ya está. Buenas noches a la gente de Solca. Con esto quiero presentarles al doctor Paul Carrasco, quien empezará con esta primera fase, con este primer tema de estos 4 temas rápidos con respecto a esta actualización, que será el tema de RCP en época de COVID. Muchas gracias, doctor Carrasco, por su tiempo y adelante, doctor. Bien, pienso que la circunstancia que estamos viviendo nos ha puesto en una crisis realmente, una crisis en todos los niveles, crisis en los hospitales, una crisis que nunca habíamos visto para los países, para el mundo en general, para las familias, y creo que también nos ha dado, nos ha obligado a tratar de investigar más, a tratar de ver qué podemos hacer con respecto a esto. Muchas de las cosas que se ha hecho, ustedes saben que no tienen mayor relevancia en lo que es medicación, en lo que es técnicas prácticamente. Son cosas que estamos aprendiendo, las estamos aprendiendo todos los días. Tenemos la posibilidad y la oportunidad de manejar pacientes de este tipo, con los éxitos y con los fracasos que ello conlleva. Bien, algunos datos que son importantes de recalcar. La primera, pues la identificación de los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, China. Esto fue en diciembre del 2019. Prácticamente fue catalogado inicialmente como una neumonía de etiología desconocida. El virus posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2 por su parecido, su semejanza al virus que causaba el SARS. Y la enfermedad ha sido denominada COVID-19. A partir del 11 de marzo del 2020, la OMS lo ha declarado pandemia. Lo que sí nos ha llamado pues realmente la atención con respecto a otras enfermedades ha sido la transmisión que ha tenido, la diseminación a nivel mundial, la velocidad con la que se ha diseminado, con la velocidad con la que ha matado gente. ¿Sí? Y obviamente esta transmisión depende fundamentalmente de las gotas, de las gotitas, ¿sí? Que salen con la tos. Sin embargo, algunos procedimientos médicos pueden cambiar este mecanismo de transmisión, que generalmente es a través de gotas, a un tipo de transmisión que es la vía aérea, y es la generación de aerosoles. Algunos procedimientos, como la intubación endotraqueal, la ventilación no invasiva, la ventilación con bolsa válvula máscara, procedimientos como las nebulizaciones, el simple hecho de oxigenarle al paciente con cualquiera de los mecanismos que conocemos puede ya generar aerosoles. Y esto obviamente determina una gran transmisibilidad al personal de salud. El índice de transmisibilidad es 2.5 por cada paciente contagiado y la tasa de letalidad 2.3 en China, y esto ha variado lo que llama la atención es la alta transmisibilidad a los médicos, ¿sí?
Bueno, claro, lo que llama la atención fundamentalmente es la cantidad de médicos afectados. Los médicos afectados, pues prácticamente en el Ecuador ya llegan a 1.600 médicos infectados, entre médicos y personal de salud, 80 fallecidos. El Ministerio de Salud Pública considera como 40 fallecidos, pero yo creo que se refiere más al ámbito de la salud pública, manejada por el Ministerio de Salud. El problema de esto fundamentalmente es el hecho de que el alto riesgo de contagio que tiene procedimientos como el RCP, porque pueden generar aerosoles en varias de las circunstancias del manejo, principalmente el manejo de la vía aérea, en el manejo de la vía aérea, al acceder al manejo de la vía aérea, tanto con el dispositivo balón, válvula, máscara, la generación de aerosoles en las compresiones torácicas, y el hecho fundamental de que hay partículas virales suspendidas, ¿ya?, que se quedan en el ambiente hasta 1 hora después de haber realizado el procedimiento. Es decir, muchos de estos aerosoles se mantienen en el ambiente cuando ya ha sido retirado incluso ha sido trasladado en muchas ocasiones del cadáver, ha sido trasladado a terapia intensiva el paciente, se mantienen suspendidas en el aire. Bueno, esto también hace que tengamos que tener una gran precaución, y dentro de esta precaución, pues ustedes saben que las precauciones las usamos en función de las zonas en las que nos encontramos. Bueno, y ahora ya casi no manejamos pacientes, por lo menos en las áreas en la que nos encontramos, pues ya casi no manejamos con mascarillas quirúrgicas. Realmente todos los pacientes ahora prácticamente los consideramos como infectados o potencialmente que pueden tener una enfermedad de este tipo. Realmente, si es que vamos a hablar de RCP, pues el equipo con el que vamos a tener que atender, pues va a ser básicamente, correspondería a la zona amarilla o a la zona roja. Sin embargo, esto nos da un gran problema, y es el hecho de que bueno, cuando estamos en esas zonas, estamos con el equipo colocado, pero si tenemos que colocarnos el equipo, esto sí nos da un gran problema para la protección y en relación a la sobrevida que puede tener el paciente si nos demoramos en el equipamiento, ¿no? Entonces, esto es una de las situaciones. Aquí prácticamente estos dos equipos serían los recomendados para realizar el RCP, pero obviamente son equipos en los que nos encontramos colocados si estamos en el área correspondiente, pero si tenemos que, estamos en otra área o estamos en ese momento sin el equipo apropiado, realmente ese es el gran inconveniente que encontramos, ¿no? El gran inconveniente, pues por la demora en la colocación o la inseguridad en la que o la vulnerabilidad que vamos a tener si es que vamos a atender sin el equipo apropiado. Sí, bueno, esta diapositiva. Una cosa, perdón, el corte, se van a admitir ahorita un par de personas más, y la otra cosa es que las preguntas, hay alguna persona que ya levantó la mano, las estaremos resolviendo al final de cada tema y al final en un conversatorio igual. Gracias por la comprensión para poder dar continuidad a las palabras. Sí, bueno, aquí esta diapositiva he tratado de realizar. Este círculo menciona a las cosas que pueden causar el paro cardíaco en un paciente COVID. Y aquí vemos algunas de las cosas, como por ejemplo la insuficiencia respiratoria hipoxémica, la miocarditis fulminante, las arritmias cardíacas que pueden generarse en este tipo de pacientes, la tromboembolia pulmonar, y el shock. Sin embargo, también pueden generar paro cardíaco, o puede llevar a que nuestro paciente tenga paro cardíaco algunos tipos de tratamiento que aplicamos, como por ejemplo la hidroxicloroquina, la cloroquina y la citromicina, que pueden prolongar el QT, ¿sí?
Bueno, bueno, en el hospital, el sistema de atención pues no tiene por qué cambiar. Hay sistemas sistemas de respuesta rápida que no existen en todos los hospitales, que simplemente que son para cuando el paciente se ha deteriorado y hacer un reconocimiento. Normalmente en los hospitales en los que existe este tipo de equipos de respuesta rápida, pues se disminuyen el 50% de los paros cardíacos. Por lo tanto, en época de COVID, pues sería interesante que estos sistemas funcionen a cabalidad. Si es que vamos a reducir al 50% el número de paros cardíacos que va a tener el hospital, pues sería importante, simplemente viendo el deterioro del paciente y la activación de este sistema de respuesta rápida. Tenemos aquí el equipo de código azul que va a intervenir fundamentalmente ya con el paciente ya en paro cardíaco, y obviamente el equipo de los cuidados intensivos, el equipo de médicos intensivistas, ¿ya? Que van a estar ya en su área específica. Sin embargo, lo que sí hay que tomar en consideración, pues que en el paro cardíaco, en el paciente COVID, pues realmente el pronóstico es extremadamente malo, ¿sí? Acuérdense en el deterioro que puede causar, deterioro pulmonar, el deterioro de órganos y sistemas, como el hepático, renal, etcétera, el sistema nervioso incluso, ¿sí? En este tipo de pacientes. Obviamente todo eso hace que el pronóstico del paciente sea desafortunado, sea muy malo, muy malo. El sistema que aplicamos de RCP no tiene por qué cambiar, es básicamente el mismo. Hay ciertas cosas que la técnica realmente no cambia. Lo que cambia fundamentalmente es la protección, pero obviamente vamos a mantener exactamente la misma cadena de supervivencia, tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria. Aquí, sobre todo en la intrahospitalaria, es muy importante el reconocimiento antes, ¿sí? La vigilancia y prevención, es decir, reconocer antes de que se produzca el paro cardíaco. Esto es sumamente importante, sobre todo con estos, si se pueden desarrollar estos sistemas de atención de pacientes antes de que tengan paro, ¿ya? Y que pueden reducir en 50% el número de paros cardíacos, ¿no? ¿Ya? Bueno, este tipo de atención, pues prácticamente en época de COVID desaparece. Ya no puede haber un tipo de atención como el que vemos aquí en esta diapositiva, en esta foto, en el que tenemos el paciente que ha caído y los médicos, las enfermeras, el personal de salud, pues que rápidamente acuden a atenderlo. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta simulación, la protección básicamente es nula, prácticamente, ¿no? Es nula en las personas que están directamente. Esto es realmente un paciente en esta época en la que tenemos que considerar que todo paro cardíaco que nos llega, todo paro cardíaco que se produce en el hospital, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, básicamente, una de las cosas que hemos hecho en el hospital en el que trabajo es que ya no atendemos pacientes, sino es con las medidas de seguridad, porque a todos lo estamos considerando como potencialmente infecciosos. Tuvimos el caso de una paciente en uno de los hospitales en el que trabajo. Claro, ahí se dividió la emergencia en dos partes, están totalmente cambiadas. En lo que es el hospital del día son las emergencias generales. En el área donde funcionaba la emergencia, normalmente, ahora es el área de emergencias respiratorias. Y en esta área, pues, cuando se hizo el triaje a un paciente que venía por dolor abdominal, este paciente con dolor en el hipocondrio derecho, se había ido donde un médico, le mandaron a hacer un eco, había cálculos en la vesícula, venía con un eco, por equivocación en el triaje le mandan, no tenía nada respiratorio, pero le mandan a la emergencia general, ¿ya? Y el paciente orientaba todo hacia un problema de colecistitis, colelitiasis, al final fue una neumonía
con una consolidación basal, que era lo que realmente le estaba molestando, y al final terminó siendo un paciente COVID. Entonces, ya no hay pacientes que debemos, consideramos como no sospechosos. Entonces, realmente, si bien tenemos ciertas precauciones mucho más fuertes cuando trabajamos en áreas de respiratorios, pues prácticamente a todos los pacientes les consideramos como potencialmente infecciosos. Entonces, realmente esta imagen que vemos aquí, pues ya realmente no creo que se pueda poder repetir de aquí hasta a un largo tiempo, ¿no? ¿Sí? Sin ya las medidas de seguridad del caso, sobre todo en procedimientos como vimos hace un momento, como el RCP, que puede generar las compresiones, que pueden generar aerosoles, o el manejo de la vía aérea, al manipular, por ejemplo, la vía aérea, al abrir la vía aérea, solamente al abrir la vía aérea, ¿sí? Se pueden ya eliminar aerosoles, sobre todo con las compresiones torácicas. Entonces, obviamente, la necesidad de ponerse en un equipo de protección puede retrasar el RCP, ese es el grave inconveniente. Sin embargo, pues prácticamente en época de COVID, nada es de emergencia si no estoy protegido. Y esto creo que es la idea que debe quedar, pero marcada en la gente que trabaja en el área de salud. Nada es de emergencia si no estoy protegido. Entonces, realmente, yo tuve el otro día, hace unos días, un caso con un amigo, un paciente que llegó convulsionando. Mientras yo me ponía el traje de protección, pues mi compañero se puso a atenderle y decidió intubarle, y las gafas de él estaban a un lado y decidió así. O sea, realmente eso me pareció, al final no fue un paciente COVID. Sin embargo, pues esa es algo temerario realmente, ¿no? O sea, uno tiene que terminar de vestirse, porque había dejado yo mi máscara a un costado, la ropa hacia un costado, entonces estaba vistiendo mientras él ya decidió intubarle y todo ese tipo de cosas. Pero esto realmente es una acción que más bien es temeraria en esta época, ¿no? Un paciente que viene convulsionando podría ser un paciente COVID, ¿ya? Entonces hay que tener mucha consideración de esto. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones, ¿no?, sobre el manejo de la vía aérea, considerando que el manejo de la vía aérea es fundamental y de mayor riesgo cuando manejamos un paciente en paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, algunas de las recomendaciones que se dan en el antes, en el durante y en el después de la intervención que estamos haciendo. Esta es una imagen que también es importante, ¿no? O sea, no solamente es en el paro cardíaco. Aquí, por ejemplo, es un manejo de trauma. Si ustedes se fijan, realmente ahora esta protección que parecía un poco exagerado hace tiempo para algunas personas, es lo mínimo, más bien dicho, es insuficiente con respecto al manejo que vamos a tener estos pacientes. Esta imagen aquí, es el médico chino que alertó realmente, fue incluso encarcelado por alertar sobre la epidemia de esta neumonía nueva, atípica, que se producía en Wuhan. Sin embargo, es un médico que murió posteriormente. Y si ustedes se fijan, la forma en la que tiene el sistema, el equipo de protección, pues podría haber contribuido a la infección prácticamente, ¿no? El hecho para evitar las lesiones, y esto es muy común, para evitar las lesiones de la cara por las mascarillas N95 usadas por mucho tiempo, pues la gente tiende a poner una tela o ponerse una mascarilla debajo, y este puede ser un sitio de entrada del virus, ¿sí? Y de propagación y de infección del virus. Este es el primer médico paraguayo que murió en la epidemia. La forma en la que, la imagen realmente la pongo porque todas las fotos siempre tenía una mascarilla colgada, hasta cuando le llegó un paciente argentino que fue el primer paciente que transmitió en Paraguay el virus, ¿sí? Y también está fallecido.
Entonces, en esta época, pues si podemos ver cuántos estarían fallecidos de todo este equipo, o sea, estas son las cosas que hay que corregir, estas son las cosas que hay que controlar, ¿sí? Aquí vemos, pues prácticamente esto ya dado por la American Heart Association, en la que obviamente se da mucho énfasis al cubrirle, en el caso del paciente que entra en paro cardíaco, pues cubrirle la boca. Esto lo hacemos rutinariamente con los pacientes que oxigenamos. Todo paciente que le oxigenamos con cualquiera de los sistemas, pues le cubrimos con un cubrebocas, ¿ya? En el hospital. Pero obviamente en un paciente en paro cardíaco esto tiene mucha más relevancia, es cubrirle, ¿ya? Y el fomentar, una de las cosas que se fomenta es el RCP solo con manos, inicialmente. Obviamente, esto no es muy bueno para un paciente que tiene un paro cardíaco hipóxico, ¿sí? Pero es de las recomendaciones que se hacen por la seguridad del personal. La seguridad del personal. Recuerden que es un paro cardíaco hipóxico. Realmente se beneficiaría de iniciar lo antes posible las ventilaciones. Sin embargo, en esta época, pues hay que prevalecer y hay que ver que con las compresiones torácicas, si dejamos la vía aérea abierta prácticamente y sin cubrirse, lo que estamos es generando gran cantidad de aerosoles. Entonces, aquí es muy importante pues el RCP solo con manos, ¿ya? Y el énfasis en las compresiones y en las desfibrilaciones, hasta tener, sobre todo, el equipo completo, ¿ya? E iniciar ya el soporte vital avanzado en ese tipo de pacientes, ¿no? Considerando siempre que la sobrevida de este tipo de pacientes, pues es relativamente mala, relativamente mala. Bueno, esto un poco para ir terminando mi intervención, el hecho de que, pues, lo que dijeron esta semana, dijo este experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente, pues, es muy probable que el virus se quede con nosotros por muchísimo tiempo, ¿sí? O no se vaya nunca, prácticamente, ¿sí? Entonces, esto simplemente para recordar esta situación. Y esta imagen siempre la pongo porque cuando manejamos vía aérea, pues siempre se sabía poner. Y ahora que manejamos pacientes COVID, es más o menos, tiene mucha relevancia. Y es el hecho que tenemos que irnos adaptando, tenemos que buscar la forma de realizarlo, tenemos que buscar la forma de hacerlo lo más seguro. Y en las cosas que hacemos con los pacientes COVID, pues esto tiene muchísima importancia. Hasta aquí mi intervención. Seguimos con el siguiente tema, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrasco. En este punto, por favor, había algunas intervenciones que se dieron en el transcurso de la intervención del doctor Carrasco. Había otra intervención también que hacía énfasis en que en algunas unidades no se están dando este tipo de materiales. Nosotros hacemos énfasis en lo que hay que hacer de acuerdo a lo que la evidencia va marcando. La intervención del doctor Paul, que además gerencia una emergencia acá en la ciudad de Quito. En realidad la hemos visto como algo importante precisamente para conocer el estándar y en base a ese estándar poder también hacer las solicitudes de lo que se necesita para poder realizar nuestras diferentes actividades. ¿Hay alguna pregunta o comentario que puedan colocar en este momento en el chat o si no, para continuar con el siguiente tema? Hay una pregunta, doctor Carrasco, para usted. ¿Qué opina de lo que ha recomendado el MSP para uso de EPP? Bueno, yo pienso que hay varias recomendaciones, pero una de las cosas que ha hecho, o por lo menos he notado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, es ir bajando los requerimientos en base a para el manejo de pacientes, dejando en lo mínimo, porque realmente la disponibilidad de estos equipos a nivel mundial es terrible. Yo trabajo en este momento en un hospital. Entiendo que lo que hizo el ministerio aquí también es, no se consiguen los equipos necesarios, pues ahora están comprando unos equipos que
hay gente que se está negando en acercarse directamente al paciente y examinarle al paciente porque los equipos no son los adecuados. Entonces, una de las razones, que en cierto modo, hasta cierto punto es entendible, es el hecho de que no se consiguen los equipos que se necesitan. O por lo menos la demanda es a nivel mundial más grande que lo que las empresas pueden producir. Realmente, una de las cosas que yo hablo con los posgradistas a los cuales dirijo es la escena donde está el paciente COVID es una escena insegura y que si yo no tengo los materiales adecuados, no debería entrar en una escena insegura. Entonces, es uno de los principios que tenemos los médicos de emergencia, que yo creo que sí hay que mantener. Yo trabajo en 2 hospitales privados. En un hospital nos comenzaron a dar ya material que no cierra, un tipo de mascarillas que no cubren completamente. Uno puede respirar a través de las mejillas prácticamente, de una marca conocida, pero realmente una de las cosas que hay que tomar en consideración es que, por ejemplo, en el momento que se nos acaben los equipos que los estamos reutilizando, los equipos buenos, posiblemente ya no vamos a tener que acercarnos sino a 1 metro del paciente y no examinarle, sino solo pedirle los exámenes, porque realmente ese es el riesgo. Y obviamente procedimientos como intubación, intubaciones o otros procedimientos que pueden generar aerosoles, pues prácticamente no se harían si yo, por lo menos, le digo a mi gente que no lo haga si es que no está segura. Lo único que vamos a conseguir, ya han muerto demasiados médicos, demasiadas enfermeras a nivel mundial y aquí en el país también. Y yo creo que si una de las cosas seguimos haciendo, cometiendo los errores que han cometido los anteriores, pues no vamos a conseguir nada, sino una tumba. Y ahí sí van a ser los héroes, pero en el cementerio, pues ahí donde está lleno de héroes, ¿no? ¿Cierto? Sí. Muy bien, acá hay un comentario, una pregunta que dice, ¿el DEA puede arrojar aerosoles? Vamos a conversar de eso en un momento, pero la respuesta es no. Hay otro comentario que es interesante que dice, ¿qué opina con respecto al tener equipos de intubación y de vía aérea, específicamente para el manejo de la emergencia? Bueno, o sea, hay hospitales en los que han establecido que, por ejemplo, las personas de mayor experiencia en el manejo de la vía aérea estén todo el tiempo equipados, pero obviamente para acceder a la vía aérea, y solamente están destinados para acceder a la vía aérea, con todos los equipos de vía aérea difícil, con videolaringoscopía, con las cajas de aerosoles, con todo ese tipo de cosas. Y obviamente obviamente se va a poder realizar o justifica hacerlo en un hospital muy grande en el que tengamos que hacer varios procedimientos, ¿no? Muchos procedimientos en las 24 horas. En hospitales en los que hay muy pocos procedimientos, pues obviamente no tiene mayor importancia el hacer esto porque sería el desperdiciar recursos que pueden estar atendiendo pacientes. Pero obviamente todo ese tipo de circunstancias que pueden mejorar o disminuir el número de intentos, etcétera. O sea, realmente una intubación en un paciente COVID con todos esos equipos, los equipos necesarios, con la caja de aerosoles y con todo el instrumental, pues como lo vamos a ver luego en las otras conferencias, pues es extremadamente complejo, es una situación que si uno quisiera evitarla, pues no quisiera volver a tener esa experiencia nunca más, por la incomodidad al utilizar estos equipos. Pero obviamente, si es que tenemos un equipo de personas que se va a dedicar solo a eso, y hay el número suficiente de pacientes que lo justifiquen, pues obviamente es acertado.
Dos intervenciones últimas para poder proceder. Al final va a haber más tiempo de preguntas. No estoy tomando en cuenta algunas de las preguntas o comentarios que se están dando porque algunos temas ya los van a ir resolviendo. Por favor, Alejandro Zambrano está con la mano levantada. Acabo de abrir su micrófono. Por favor, Alejandro, coméntenos cuál es el comentario que usted o la pregunta que usted quiere darnos. Muy buenas noches con todos. Quería saber acerca de este tema que se está volviendo ya un poco histeria, el hecho de usar solamente mascarillas de marca 3M. ¿Qué hay acerca de recomendaciones con respecto a esto? Ya que muchas de las series de 3M no están hechos para ámbito hospitalario, para personal de salud, más bien para la parte industrial. Entonces, Doctor, aparte de la 1860, ¿qué otra serie sería la recomendada para personal de salud? Bueno, eso es un tema bastante técnico. Sin embargo, lo que hay que ver es el tipo de filtro. En el hospital en el que trabajo, pues para evitar estar consumiendo mascarillas individuales de N95, lo que nos dieron es la posibilidad de comprar una máscara de estas industriales prácticamente. Pero hay filtros como los P100, por ejemplo, que tienen, sirven para evitar casi todas las partículas. ¿Sí? Y dentro de las partículas de esas, pues están incluidos los virus, como el coronavirus, que es un virus más bien grande. Entonces, realmente lo que hay que ver es el filtro. Pero obviamente, yo veo que, por ejemplo, yo por lo menos en el hospital en el que trabajo, en el área de respiratorias, yo tengo una mascarilla de estas 3M, ¿ya? De tipo industrial, pero con filtros P100. Entonces, estos filtros P100 sí le van a retener las partículas. Pero, por ejemplo, veo que tienen los guardias, por ejemplo, tienen estas mascarillas, pero con filtros totalmente industriales, que son para aceites, para otro tipo de cosas, ¿ya? Que obviamente no tienen ninguna seguridad. ¿Sí? No tienen ninguna seguridad. Y la última intervención en esta parte, con Jonathan Jumbo, que también tiene la mano levantada y que acabo de abrir su comentario. Jonathan, por favor, un gusto saludar y por favor ayúdenos con su pregunta o comentario. Bueno, muy buenas noches con todos. Puede hablar un poquito más alto porque el volumen quedó muy bajo. Ok, muy buenas noches con todos los participantes. Doctor Carrasco, una consulta específica es con relación a este equipamiento que mencionan las máscaras. Hablamos que en ciertas casas de salud que aún no han atendido pacientes COVID, se les está dando equipos como mascarillas quirúrgicas para la atención. En teoría, mencionando que todavía no están atendiendo esto. Y hablamos específicamente de hospitales del seguro, que no tienen esta capacidad todavía resolutiva para estos pacientes. Pero, ¿qué pasa cuando al enfrentarse con un paciente que no fue catalogado o en los triajes llega? Aquí no sería calificado estos como accidentes de trabajo, aunque ya sabemos que esto de la Organización del Trabajo menciona que esto más bien sería como una enfermedad. Bueno, un poco se están basando en el hecho de que es una pandemia, entonces se cogen de eso. Obviamente, y claro, no se puede asegurar dónde cogió, es decir, que es comunitario el virus en dónde cogió. Obviamente, lo más lógico es que donde más riesgo va a tener alguien que trabaje en un hospital pues, de coger un tipo de esta enfermedad, pues es en el hospital. Pero obviamente son formas en las que se protegen las instituciones inadecuadamente, ¿no? Ahora, sí es importante, o sea, una de las cosas, por ejemplo, en la emergencia general, en la que no se ven pacientes respiratorios generalmente, yo veo que, por ejemplo, la gente atiende con mascarillas quirúrgicas. Acuérdense que ese tipo de mascarilla me sirve para yo no contagiar, ¿no? Para que no me contagien a mí. Entonces, realmente a mí me parece totalmente inadecuado. Yo pienso que todo paciente tiene que ser examinado con una mascarilla que tenga un nivel de filtración de partículas importante, como las N95 o más, ¿cierto? Como las P100, por ejemplo. ¿Sí?
esa sería por lo menos la recomendación y es lo que yo hago en mi caso. Las mascarillas quirúrgicas yo lo uso para cuando estoy conduciendo, cuando no hay nadie que esté cerca de mí. Entonces, realmente, incluso o para ir, a veces cuando tengo que salir a hacer una compra o alguna de esas cosas, pero sé que no va a haber nadie, yo no voy a examinarle, no me va a acercar a nadie. Entonces ahí uso una mascarilla de tipo quirúrgica. Pero realmente, si yo voy a atender pacientes, pues la recomendación es con una mascarilla que me garantice que tiene una filtración, porque realmente, si tendríamos que, yo por lo menos estimo que de 100 pacientes que estamos viendo, algunos de ellos, pues algunos de ellos serán asintomáticos, otros estarán simulando otras, la enfermedad no está clara y está enmascarada por otra cosa, pero realmente si es comunitario, pues hay que protegerse de todas las personas prácticamente. Así es. Hay una respuesta extra que nos va a ayudar la doctora Daniela Balseca, que es médico ocupacional, miembro de la CERCA e instructora de BLS y de ACLS. Dani, por favor, tu complemento a esta respuesta. Bueno, buenas noches a todos. Sí, en realidad esta pregunta de cuál es el equipo de protección personal adecuado, les invito a que revisen las guías que ha determinado las OSAS para que ustedes puedan informarse más o menos cómo debería ser el equipo de protección utilizado en hospitales, en laboral, toda esa situación. Y ahí ustedes pueden analizar bien la determinación de un accidente, si es que es calificado como accidente laboral o enfermedad laboral. El hecho de que el patrón o el hecho de que las personas de los hospitales entreguen un equipo de protección personal, sea mascarilla quirúrgica o mascarilla máscara o respiradores de protección N95 o con filtros de P100, no quiere decir que exime al trabajador. La ley habla de que exime al hospital o exime al patrono. La ley está muy claramente determinada que se determinará como accidente laboral al contagio solamente al personal de la salud. Ahora, esto de determinar que fue un accidente laboral por la situación de definición técnica, que quiere decir que el contagio es algo abrupto, que no es crónico, pero cuando la enfermedad se cronifica a una neumonía, se determinará como enfermedad laboral. Ahora, si es que no evoluciona, no llega a ser una enfermedad laboral, sino netamente un accidente laboral. Y recuerden que esta especificación se la dio únicamente para que el Estado pueda determinar las prestaciones que entregará como riesgos del trabajo a los trabajadores que se hayan infectado. Es decir, prestaciones en el momento de desarrollo de enfermedad laboral, no así de accidente laboral. Entonces, para todo ello se realizará una investigación acorde a la exposición y normalmente tengo estadísticas de riesgos del trabajo en donde se han reportado más allá de 50 casos de posibles accidentes de trabajo y en el momento de la investigación determinan que no ha sido un accidente de trabajo porque primero no es personal de salud y segundo no pueden determinar dónde fue la exposición. Pero al personal de salud sí se le está calificando como accidente de trabajo. En ese caso, si evoluciona una enfermedad ocupacional por su cronicidad y si desarrolla una neumonía, el IES lo único que hace es no sanciona al hospital por no haber entregado equipo de protección personal, sino que únicamente considera dar prestaciones hacia el afiliado. Y esto solamente al personal que está afiliado al IES. Es muy buena intervención. Vamos a ir continuando. Hay un par de comentarios extra que salieron, que son importantes tomar en cuenta. Hay que hacer reanimación cardiopulmonar a los pacientes de cualquier edad. Pues sí, si es que un paciente tiene paro, es necesario realizar, y vamos a topar el tema en un momento más.